5, 4, 3, 2, 1. Bien, amigos de Contracultura, vamos a dar inicio a la entrevista esperada, pues, ¿no? Hemos logrado contar, pues, con una persona muy importante hoy en Contracultura, en el que tratamos de difundir, pues, la cultura en todas sus expresiones. Tenemos la suerte de entrevistar al vocalista de uno de los grupos más representativos del escenario del rock peruano. Hoy entrevistamos al legendario Juan Carlos Guerrero, y a quien le damos pues la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno poder estar en contacto con ustedes, con Huancavelica, esta hermosa tierra que alguna vez visité, te contaba hace unos días, y que entra en cuenta que la radio queda en la calle, en el Girón Torretagle, que es el mismo nombre de la calle donde yo nací y crecí. Mira, qué increíble. Caramba, eso sí, pues son cosas que pasan, ¿no? Estas así es. En medio de este mundo en el que vivimos. Y así es una agradable coincidencia, de verdad. Sí, seguro que sí. Exactamente, sí. Bien, amigos de Contracultura, amigos de Huancavelica, pues hoy estamos hablando con Juan Carlos Guerrero sobre un grupo, pues, de rock que él dirige. Y las presentaciones de Los Drugos son una expresión musical, pues, por así decirlo, de la obra de Kubrick. Ya vamos a hablar de eso. Kubrick, un director cinematográfico y de culto, que nos regaló pues muchas obras maestras, ¿no? Entre ellas La Naranja Mecánica. Y este supergrupo peruano, conformado por 4 personas, y el 4 también es un número muy interesante para este grupo. Estamos hablando de Drugo Basto, Drugo Guild, Drugo Bax y Drugo Bate. Estamos hablando de los Drugos. ¿Desde cuándo inicia sus actividades de rock and roll los Drugos, Juan Carlos? Bueno, los Drugos empezamos en el año 2003, aunque la idea yo la tuve muchísimos años antes, y obviamente tiene que ver mucho con La Naranja Mecánica, como tú bien has dicho. Cuando yo estaba todavía de enamorado, un día invité a mi chica en ese momento a un cineclub a ver una película de la cual me habían hablado mucho, que no sabía cómo era, y ella tampoco ni siquiera la conocía, y esa película era La Naranja Mecánica, precisamente. Un poco la sorprendí con el evento al que fuimos, y yo salí maravillado del cine y ella salió espantada después de ver la película por las características que tiene, ¿no? Es una película bastante cruda, en fin, donde hay una serie de elementos difíciles de asimilar. Pero hubo algo que a mí me llamó la atención, más allá del contexto cultural de lo que representaba esa película, ¿no? Que mostraba el lado oscuro de la Inglaterra de los años 70, era estos personajes, los Drugos, ¿no? Esta pandilla de 4 chicos que en el formato, digamos, clásico de la banda de rock, eran 4, se vestían igual, tenían una actitud desfachatada y a veces cómica, y por supuesto esta actitud delincuencial, ¿no? Que es la que no me interesó. Entonces yo dije, estos tipos son como una especie de los Beatles en formato maldito, ¿no? En formato punk, una cosa así. Una antítesis. Sí, claro, porque visten igual, tienen el pelo largo, bueno, en fin, todas estas características. Y me quedé con esa idea por muchos años. Yo te estoy hablando de esto, debe haber sido el año 85, 86 probablemente. Y no ha sido sino hasta el 2003, cuando decidí, después de este paso que tuve por Radio Nacional, haciendo los programas de música de rock peruano, cuando decidí, después de haber escuchado tanta música, desarrollar un propio proyecto, 2003, y ahí empieza a forjarse este ahora largo camino de 16 años que han tenido los Drugos. Bien, una excelente historia. ¿Cómo defines el estilo musical de la banda? Mira, yo diría dentro de el concepto internacional,
o global, digo mejor, es rock and roll lo que estamos haciendo. Porque el rock and roll engloba dentro de sus variantes una serie de, digamos, de criterios para crear la música, como también una serie de aspectos que atraen información de otras vertientes, ¿no? Entonces, eso es el rock and roll, un poco de todo. No nos olvidemos que el rock and roll nace del folclore negro norteamericano, o sea, igual, entonces, yo creo que lo que nosotros somos es una banda de rock and roll, porque tenemos canciones, ahorita mismo antes de empezar estaba escuchando en la radio por internet, les agradezco por las canciones que han tocado, y pusieron este tema que versionamos el poema de Vallejo. Eso es una canción, es una balada pop en realidad. Claro. Y Egoísta es casi un hardcore punk. Y las canciones anteriores que hemos hecho, sea Tonto Amor, Efecto COVID, son canciones bastante pop rock o power rock. Entonces somos una amalgama de todo. Por eso yo ubico, por decirlo de alguna manera, que somos una banda de rock and roll simplemente. Que captamos de todo para hacer rock and roll. Sí, realmente pues la música de los Drugos tiene toda una gama, una variedad. Y esa idea pues de mezclar, mejor dicho, no mezclar, sino esta idea de llevar al rock a Gardel, por ejemplo, a Lavoe, a César Vallejo, pues es por decir, una empresa bien ambiciosa, pero que ustedes lo han logrado, ¿no? Han logrado que se compenetre el rock con esto, porque por ejemplo, España, aparte de mí, este Cáliz, ¿no? Que es este gran poema de este gran bate peruano, suena muy bien pues al estilo de los Drugos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, esa fue un poco la idea madre para iniciar este proyecto en el 2003, ¿no? Yo quería que lo que fuéramos a proponer fuera algo, entre comillas, porque, digamos, las reversiones históricamente se han hecho en la música por años, desde que apareció la música. Todo el mundo ha reversionado a alguien a su manera, etcétera. Yo quería hacerlo en el rock peruano, pero no solo como algo que se hace, digamos, en un álbum incluye una canción, dentro de 3 álbumes incluye otro, no, sino como algo que fuera desde el inicio del repertorio de los Drugos, ¿ok? Y escogí, me tomé la decisión de escoger estas canciones entre las cuales tú estás mencionando, porque consideré que si nosotros estábamos de alguna manera representando digamos, a una propuesta cultural a partir de la obra de Kubrick, debíamos un poco interpretar canciones que tuvieran que ver con el acervo popular y con la cultura popular. Tú bien has dicho, El Caminito es parte del acervo popular folclórico de Argentina, el Chalán es parte del acervo popular folclórico del Perú, con el canto de Chabuca Granda, ni qué decir de la universalidad que tiene los poemas de Vallejo. Entonces, lo que quisimos hacer desde un principio es tener esta amalgama de canciones que representaran de una u otra manera el aspecto cultural que quería mostrar la banda. Y las convertimos en canciones de rock. Y eso, como tú bien has dicho, caló rápido, sobre todo en la gente joven. Yo recuerdo en esos años haber conversado varias veces con alumnos míos en la universidad que me hablaban de esas canciones y que no sabían que existían, digamos, las historias que se narraban, no sabían que existía Gardel, Chabuca Granda, no sabían que existía Rafael o Charly García. Y a partir de eso empezaron, en el caso de estos chicos, a conectarse con esos artistas. Entonces, cuando yo recibí esa información dije, wow, el propósito ha sido cumplido, ¿no? ¿No? ¿Y la formación de la banda es la misma desde que empezaron a tocar? No, ha habido muchas variaciones. El otro día también me estaban haciendo una entrevista y me hicieron la misma pregunta, y te agradezco porque antes yo no me gustaba hablar de eso porque dentro de ese concepto de que la banda que tiene 4 personajes que están identificados siempre deben ser los mismos desde el comienzo hasta el final, eso es una situación muy bonita, muy romántica, pero pertenece a otra época, ¿no? O sea, digamos, en los años 60, cuando las bandas, los Beatles, los Rolling Stones, en los 70, Queen, The Police, etcétera, eran ellos desde el comienzo hasta el final de la banda, nunca cambiaban. Ese era el esquema con los que se trabajaban las bandas,
Y ese es el esquema con el que muchos de nosotros hemos crecido, ¿no? O sea, Pepe, Juan, Loro y Roger siempre tienen que ser desde el comienzo hasta el final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo tenía esa idea, pero con el tiempo, con el desarrollo del trabajo de los drugos, del proyecto, del avance, me fui dando cuenta que la escena peruana, que eso es importante saberlo, te vas encontrando con músicos que tocan en 1 y 1000 bandas, porque viven de la música. Y entonces es difícil tener un esquema, digamos, único de personajes integrados al grupo musical. Entonces, en ese concepto, más circunstancias que se han presentado de carácter personal, de criterios, en fin, etcétera, los grupos hemos tenido van cambiando, hasta 4 formaciones, claro. hasta 4 formaciones. Todas han sido buenas, todas han sido interesantes musicalmente, pero he tenido la suerte de, en esos cambios, cada vez he podido ir contando con gente con mayor capacidad musical, con mayor conocimiento, con gente mucho más profesional. No fue fácil, se lo digo, Jorge, porque claro. Al comienzo mi propuesta no solo era la música, entre comillas, rara, sino además teníamos que vestirnos raro, y mucha gente, amigos músicos, no entraban en ese juego de... Como que no comulgan con la idea, ¿no? Exacto, no comulgaban con la idea de ese juego de hacer música rara, vestidos raros y presentarnos como algo diferente y raro, ¿no? Había mucha gente, buenos amigos míos, que yo los respeto porque tenían su concepto de, mira, el rockero es así, hago este tipo de música y yo me visto de tal manera, ¿no? O sea, digamos, manteniendo el estereotipo. Es que eso pasa a veces cuando queremos parametrar lo imparametrable, por así decirlo. Seguro que sí. Mira, entonces, justamente tú disculpa que dime. estamos justo en esta parte tan importante de la entrevista en la que tú nos estás hablando, por ejemplo, de la vestimenta, ¿no? Y es pues característico de los drugos el usar pues una máscara, ¿no? Ahora, eso pues de usar una máscara también pues tiene un significado, ¿no? Vamos viéndolo desde el no solo desde el punto de vista de entretener, ¿no? Sino también pues desde el punto de vista de lo que se quiere decir, ¿no? Es decir, todos sabemos que la personalidad es pues una máscara, ¿no? Pero cuando ustedes salen al escenario, pues son pues cada uno ya Drugo Basto, Drugo Gil, Drugo Bax y Drugo Bate, ¿no? Entonces ahí tiene una forma de mostrar pues ese arte que están llevando. ¿Cómo así decidir a usar máscara? Bueno, era un poco también traer esa idea de... En la película La Naranja Mecánica, quienes la han visto, como tú, como yo y tantas otras personas, saben que hay una escena que es cuando la pandilla incursiona en la casa del hombre de este escritor, donde atacan y maltratan a la familia, a él mismo, al escritor, y para perpetrar este acto delincuencial, todos entran con unas máscaras, ¿verdad? Entonces, eso a mí me pareció también interesante porque yo toda mi vida hasta ahora he sido fanático de los superhéroes, ¿no? O sea, superhéroes que tienen botas, guantes, máscaras, como Batman, como Superman, que aunque no tiene máscara, como el Hombre Araña, exacto, como Linterna Verde y otros, siempre han sido de todos los superhéroes que más me han fascinado y los que más me han generado atracción. Siempre me ha gustado, desde niño, o sea, me disfrazaba así de niño para jugar y tal, y vestirme de drugo con una máscara, con una indumentaria particular, para mí ha sido resulta también una especie de acto teatral, o sea, somos como una puesta en escena, Jorge. Como que te liberas también, ¿no? Como que liberas algo que quieres decir tal vez y no se puede hacer sin la máscara. Exacto, bueno, regresando a lo que te digo, y por supuesto salvando las distancias, como el superhéroe, ¿no? Todos sabemos cómo es Bruce Wayne y cómo es Batman, ¿no? Todos sabemos cómo es Peter Parker y cómo es el Hombre Araña. Así o sea, cuando están con su traje, se liberan todas tus capacidades. Entonces, un poco es eso, ¿no? Las máscaras son mágicas porque finalmente los que se han ido comprometiendo con el proyecto a lo largo de estos 16 años han sentido eso. O sea, era gente que en algún momento de los que han pasado, algunos eran gente que tocaba bien, que le gustaba la música, pero eran un poco desinhibidos, cantaban y tocaban con la cabeza agachada,
Pero cuando se vestían de drugos tenían otra actitud, ¿me entiendes? Claro, O pues. sea, la máscara tiene una magia. Tiene un poder, ¿no? Un poder Exacto, sobre nuestra personalidad. Los drugos se definen Exacto. pues como un grupo seguidor entonces de Stanley Kubrick, ¿no? Y sobre todo de la Naranja Mecánica. Sin embargo, notamos pues las letras y las canciones del grupo, por ejemplo, en su último lanzamiento, Egoísta, y realmente es pues la antítesis de lo que representan los drogos, no los drugos, los drogos en la película. Y añado también que son 4, pues, ¿no? Entonces, ustedes pues ahora han lanzado Egoísta, ¿no? Una canción con una letra potente, con una letra que va de frente, como se dice coloquialmente, va de frente a la yugular. Le estás diciendo a las personas, a la gente, al pueblo, mira, esto está pasando porque te estás portando mal, ¿no? Entonces, ese mensaje que dan ustedes a los jóvenes, a los que los escuchan, tiene pues esa finalidad humanista, esa finalidad filantrópica, Juan Carlos. Seguro que sí, Jorge. Bueno, yo siempre entendí que el rock and roll no solamente era la diversión per se que tiene por el ritmo histórico que generó desde su aparición, sino por el hecho de que al congregar mucha gente, el rock and roll a lo largo de los años, tuvo la oportunidad de que aparecieran muchos actores y autores y compositores e intérpretes que pudieron dirigir mensajes que fueron importantes. O sea, bastaría simplemente mencionar a John Lennon o a Bob Dylan, ¿no? Por hablar de dos muy emblemáticos rockeros que dirigieron sus esfuerzos musicales, o los mismos Beatles, ¿no? Que hablaron siempre de paz y amor, dirigieron sus esfuerzos musicales a llevar un mensaje contundente para la gente que lo seguía y después para el mundo. O hablamos de repente de The Clash, que también utilizó en otro formato la música para poder llevar mensajes potentes a la gente. O sea, el rock siempre ha sido un vehículo para expresarse, para pronunciarse y para destacar algunas cosas y, ¿por qué no?, para denunciar otras. Históricamente ha sido así. Charly García, Bruce Springsteen, no sé, creo que la lista es inmensa. Y en esta canción, ante las circunstancias que está viviendo el mundo, yo en lo personal y la banda apreciamos muchísimo los cientos de actos que se han hecho a lo largo del mundo y que se han visto en el internet, interpretando canciones, covers, reactualizando temas que llaman digamos, a la unión, a la paz. Por supuesto, eso me parece absolutamente genial y yo lo disfruto, pero yo disfruto más no solo entretener a la gente con la música, sino además decirle las cosas que no está bien que haga, sino proponerles que hagan cosas mejores. O sea, Egoísta es, creo yo, si me permites arrogarme esta posición, es un poco el reclamo general de todos los que estamos haciendo bien las cosas y que estamos padeciendo una cuarentena necesaria, pero también a la vez injusta, porque hay muchísima gente que se comporta de manera egoísta, de manera individualista, de manera clasista, como dice la canción, porque desoye las instrucciones fundamentales y básicas para poder cuidarnos. Entonces, hemos querido que esta canción sirva, como tú hubieras dicho, de frente a la yugular para decirle, oye, ¿qué cosa estás haciendo? O sea, ¿no te das cuenta que te puedes morir y que hay gente como los policías y los médicos que se están muriendo y tú, sin embargo, estás viviendo en una esfera mágica donde sales con tu perro, con tu flaca, donde contrabandeas las cosas, donde permites y apoyas la escasez de los alimentos, donde haces coimas? O sea, eso no tiene sentido. Yo creo que la gente tiene que reaccionar y darse cuenta que eso, o sea, eso es tan peligroso como la muerte que nos acecha con el virus. O sea, creo que está clarísimo lo que decimos. Claro, sí, efectivamente, Egoísta es una canción rockera de choque, ¿no? Y realmente pues va a la psiquis de la persona que la escucha. Y tú decías algo importante también que me parece que genial. Escuchamos pues muchas canciones que también, pues como tú lo decías, llaman pues a la reflexión, pero son relativamente suaves, ¿no? En cambio esta canción tiene potencia, tiene poder, ¿no? Y también tiene ritmo, así que estamos seguros pues que va a pegar y va a lograr pues el objetivo, ¿no? El objetivo no es tan comercial, el objetivo es crear conciencia, transformar, porque la música también transforma las sociedades. Seguro que sí, seguro que sí.
Por ejemplo, sabemos pues que la escena rockera es un campo duro de dominar también en nuestro país y para ser una banda con tan buena música y con esa peculiaridad de lograr enlazar prácticamente a la perfección a César Vallejo, Gardel, Lavoe, por ejemplo, en el rock antes de la pandemia, ¿cómo lo han afrontado y cómo afrontan ahora? Porque sabemos que tu banda pues es bidimensional, ¿no? Es decir, en el espectro virtual y también la realidad física. Bueno, gracias por la pregunta, porque nosotros nacimos como una banda virtual, Jorge. En el 2003, cuando decidí hacer esto, más o menos el camino fue este, ¿no? Armé una banda con la primera formación de aquel entonces, hicimos algunas presentaciones, todavía no nos caracterizábamos como ahora nos conoce la gente, sino simplemente como, digamos, como cualquier músico que subía al escenario. Posteriormente, ha llegado un momento en el cual yo dije, bueno, si esto ya está consolidado, ahora es el momento de la siguiente etapa de caracterizarse. Y ahí un poco quiero entrar a tu pregunta, ¿no? Ante la deserción de esta primera formación que tuve entre el 2003 y el mediados del 2004, yo detuve el proyecto y entré un poco, digamos, en dudas. Dije, de repente, no es bueno lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, esas crisis en las cuales uno entra cuando el proyecto no funciona como uno quiere, ¿no? Claro, sí. Entonces, hice un alto, y en ese alto recuperé energías y volví a grabar. Pero ya empecé a hacer el trabajo con un productor. Es decir, las canciones las componía yo, las cantaba yo, y el productor me ayudaba a hacer la música y los arreglos. Yo te estoy hablando del 2005 y ya estaban apareciendo las redes sociales de música, ya estaban llegando a Sudamérica. MySpace, quizás recordarás, una de estas redes sociales, Pues es apareció, sí. apareció y llegó a Lima. Entonces yo dije, voy a aprovechar esta coyuntura para desarrollar el proyecto como yo quise. Entonces hice esto, Jorge. Uh-huh. Me hice una sesión de 70 fotografías donde yo mismo caractericé a los 4 personajes de los Drugos, con diferentes máscaras, al guitarrista, al baterista, en fin. Uh-huh. Me hice una cuenta en MySpace, subí las fotografías y empecé a hacer algunas canciones y las subí a esta red social. Increíblemente, a los 2 meses empecé a recibir mensajes. Yo en ese momento no sabía cuál era el alcance de las redes sociales, pues recién entraba, como muchos, recién conocía, y empezaba a recibir mensajes de los Estados Unidos, de México, de Polonia, que incluso un canal polaco, y esto es algo de lo que me voy a arrepentir toda mi vida, un canal polaco de cultura hizo una gira por toda Sudamérica para grabar lo más peculiar de Sudamérica, y yo nunca me enteré porque nunca revisé el correo, ¿te imaginas? O sea, me escribieron para decirme que querían venir al Perú para ver Machu Picchu y grabar a los Drugos, porque les parecía absolutamente simpático que sucediera eso. Bueno, y todo eso sucedió por las redes sociales. La gente escribía y decía, ¿y dónde tocan? ¿Dónde están? ¡Qué genial! Me gusta mucho tu atuendo, tu máscara y tal. Entonces, a lo que iba, con lo que bien tú dijiste para sostener la pregunta, sí. Nosotros nacimos o nos solventamos como una banda virtual durante mucho tiempo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y hoy en día, que las circunstancias de la pandemia y la no amplitud del mercado rockero peruano es como es, que es cerrado, diminuto, argollero, en fin, uh-huh. Hemos optado por regresar a nuestras raíces. Y la pandemia nos está ayudando a eso, sí, ¿me entiendes? Claro. Sí, pues la pandemia, ustedes han regresado pues a su hábitat, ¿no? Inicial. Claro. Por eso es que no nos es extraño lo que estamos haciendo. Mira, yo no sigo a todas las bandas que hay en el país, las nuevas, las antiguas, las medianamente nuevas, pero por las referencias que tengo a través de las redes, de lo que por donde circula y donde circula la información frente a mí, hay muy pocas, por decir casi nada, que están aprovechando la pandemia para producir música. Hay varias que están haciendo remakes de sus propias canciones, de otras canciones, pero no hay una propuesta, digamos, que esté contenida con el momento, como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros, como este es nuestro hábitat natural, como siempre hemos estado en el internet, en lo virtual, no es difícil agarrar una computadora y hacer teletrabajo y juntarnos y hacer una canción y exponerla. O sea,
algo que de repente para otros debe ser difícil, que están acostumbrados a juntarse, a verse la cara y solamente poder grabar, lo cual no está mal, ¿no? Pero la pandemia nos ha ayudado a nosotros a regresar a nuestro hábitat natural, como tú bien dices. Y se desenvuelve muy bien, ¿no? Amigos de Contracultura, recuerden, este programa se escucha tenemos amigos que nos escuchan en este momento en Michigan, en Luisiana, en la ciudad de Lima, en Huancayo, en La Merced, en la provincia de Acobamba y claro, pues aquí en Huancavelica a full. Así que les hacemos llegar los saludos de todo el equipo de Contracultura y les contamos pues que estamos con Juan Carlos Guerrero, ¿no? Miembro pues del grupo Los Drugos, y estamos hablando sobre este trabajo que ellos realizan y con esta canción que han sacado pues que es fenomenal y que ya está empezando a sonar acá en las radios en Huancavelica. A mí me gusta la adaptación también que han hecho, por ejemplo, el baile de los que sobran, ¿no? Con el nombre del baile de los que cobran, ¿no? O sea, esa idea tan sui generis, ¿no? De cambiarle la letra. Balicha, por ejemplo, o el tributo que hacen a los Beatles con Dying Alive, ¿no? La música de los Drugos, pues también ahora, como nos estás diciendo, llega pues a distintos países, y canciones como Egoísta y Nuevo Orden están ambientadas en esta época coronavírica que estamos viviendo. Al estudiar la historia siempre se ha tenido como punto de inflexión temporal pues el nacimiento de Cristo, ¿no? Es decir, antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Y hoy podemos hablar de que existe un tiempo antes del coronavirus, coronavírico y post pandemia, pues, ¿no? Entonces, este es pues el mundo al que nosotros estamos abriéndonos, y la canción Egoísta y Nuevo Orden nos dan pues ese camino, ¿no? Nos están marcando el camino musical en el rock. Bueno, muchas gracias por tu opinión sobre las canciones, Jorge. Siempre es muy, digamos, muy agradable estar en espacios donde pueden criticar tu música, como me ha tocado, como además en este caso pueden hablar, analizar y reconocer la música que haces. Eso a cualquier artista lo hace sentir cómodo. Te agradezco por lo que dices, y por lo demás es cierto. O sea, nosotros hemos regresado con Egoísta a un poco, si me permites, sí, hacer este paralelo que hace con la danza de los que cobran, que era una crítica al grupo de los prisioneros en ese momento. Es una auténtica canción de punk rock, ¿ok? Dura, a la vena, criticada, cuestionando a los personajes y tal. Para este tema Egoísta hemos regresado un poco a esa raíz, porque debo decir que dentro de estas variables que tú bien mencionas, por las cuales nosotros circulamos musicalmente, las últimas producciones que hemos hecho, el álbum que estrenamos el 2019, el año pasado, está basado en otros conceptos, con canciones que buscan más el ensamble vocal, que buscan un poco más los coros pegadizos, hay mucho pop y hay mucho rock. Digamos, hicimos una propuesta distinta para buscar entrar a otro público, de repente un público mucho más joven y menos concentrado en la dureza del rock and roll original. Pero este momento que vivimos, creímos que era conveniente que para ser Egoísta había que regresar a los tiempos de la danza de los que cobran, donde decíamos las cosas con crudeza, con direccionalidad y con absoluta franqueza, ¿no? Entonces, estos son los matices a los cuales, creo yo, debe estar siempre sujeto un artista, un músico, ¿no? Poder utilizar los medios que tiene en términos musicales para poder encajar en los momentos. Como hablábamos hace un rato, yo no digo que esté mal que se hagan canciones románticas o nostálgicas. Está bien, porque hay un público para todo. Claro. Pero también creo que está bien que, como lo hemos hecho nosotros, otras bandas u otros artistas utilicen estos elementos, digamos, que son un poco más crudos, si quieres, pero más realistas, para decirlo mejor, para poder llegar a la gente. Entonces, me parece que eso dice mucho de... Si revisamos las discografías de las grandes bandas, creo que nos vamos a dar cuenta que casi todos sus álbumes no eran parejos, cada canción era diferente a la otra y tenía un estímulo distinto de acuerdo a las circunstancias. Entonces, desde niño que yo escuché la música, siempre me gustó rescatar eso, ¿no? O sea, no, ya te digo, me estoy vistiendo con un atuendo y con una máscara, es porque no quiero ser igual todos los días.
No quiero ser igual a todos. Claro. Y no quiero hacer canciones iguales, que todas sean iguales. Quiero hacer canciones que tengan contundencia o que puedan ser alegres para que la gente las disfrute según sea el caso, ¿no? Claro, una especie de iconoclasta, ¿no? Exacto, musical, exacto. ¿no? Bien, Así es, tal cual. y realmente es un placer, pues, realmente es un placer, lo vuelvo a repetir, conocer y escuchar, pues, sobre los drugos, ¿no? Y ahora que estamos, pues, en este mundo digital y todos estamos metidos en esto, antes de la pandemia, pues, todavía había ciertas restricciones, sobre todo en las personas mayores, ¿no? Estamos hablando, pues, ya de los de ya base 5, por ejemplo, pero ahora, pues, ya base 5, 6, 7 y 8 están, pues, con el celular y ya todos todos se están compenetrando, se están acomodando y se están acostumbrando a usar el mundo virtual. Es así que uno va viendo, pues, esa alimentación de musical, ¿no? Y ahí, pues, se encuentran a los drugos, ¿no? Y uno va escuchando, pero ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, eso nos da a entender, pues, que todavía nos falta a los peruanos, por lo menos, a acomodarnos bastante a este mundo virtual. Y también me emociona hablar, pues, contigo, Juan Carlos, porque yo recuerdo hace mucho tiempo encontré, pues, un CD ahí en la Avenida Brasil. ¿Recuerdas ahí donde está Galerías Brasil? Ajá, la Galería Brasil. Sí, exacto. y ahí, bueno, iba siempre música. Antes, pues, vendían todavía los cassettes, los CDs y todo esto, y ahí encontré un CD, pues, ¿no? Decía Zona 103, ¿no? Ajá. Radio Rock en vivo, ¿no? Y sale tu voz, escucho tu voz que presentas a Dolores, ¿no? Entonces, Así es. eso, y realmente eso a mí, yo nunca lo olvido, ¿no? Lo compré el disco, hasta ahora lo tengo ahí guardado Qué en chévere. los tesoros, ¿no? Gracias. Y eso a mí me parece muy interesante como todo en esta vida, no nos vamos a poner esotéricos, pero a veces va y viene, ¿no? Tú has llegado conoces Huancavelica, naciste en un lugar con el nombre donde está la radio, bueno, yo siempre he escuchado y hasta ahora lo escucho el disco y siempre escucho, pues, tu voz donde sale, no, sí, Zona 103 y vamos a presentar, ¿no? Y ahora estoy hablando contigo, así que en una radio, ¿no? Esto es así, pues, así es el mundo de pequeño. Sí, o sea, es genial esto. Yo te agradezco las menciones que estás haciendo y los recuerdos que estás trayendo a colación, Jorge. Bueno, dicen que nada es casualidad, ¿no? Y que la gente está predestinada a juntarse de acuerdo a los designios del mundo y cómo gira el mundo, y de repente ese sea el caso, ¿no? Mira las coincidencias de las que estamos hablando y en las que nos hemos encontrado. La zona sur del país, en la época en que yo dirigía y conducía Zona 103, era una zona muy importante para el programa. De hecho, yo creo que la gran mayoría de oyentes que tenía el programa venía de la zona sur del país, digamos, de Huancayo para abajo, por decirlo de alguna manera, donde están ustedes y tal. Y por eso siempre, la gente de Ayacucho, yo siempre le he tenido mucho aprecio a la provincia sureña, porque siempre me trató muy bien cuando estaba en el programa. Y a propósito, quizás si no lo sabes, y Sí. te lo cuento, tú que eres, que sé que te gusta mucho Dolores Delirio, Sí. ese álbum del que estás hablando, hace 2 días ya apareció en plataformas digitales, ya está en Spotify, está digitalizado. Y si tienes una cuenta, o si puedes conseguir una cuenta, o un amigo tiene, anda a Spotify y ahí está ese concierto de Dolores Delirio completito. Tiene 2 días de circulación, recién se ha estrenado. A bajarlo, Así entonces, que- a bajarlo. Claro que sí. Ahí el buen Ricardo Breneisen estuvimos en conversaciones con él y le cedí el material, y bueno, y ahí está, porque eso es parte de la historia del programa que hicimos y también es parte de la historia del rock, y me parece súper importante que tenga esta versión digital para que el recuerdo y por supuesto el material se preserve a lo largo del tiempo en adelante. Así es que creo que es un lanzamiento oportuno y lo comparto contigo, esta información, y con todos. Gracias. Por supuesto, siempre recuerdo con mucha nostalgia los momentos de los que estamos hablando, ¿no? Pero en fin, así como hoy recordamos con mucha nostalgia lo que sucedía hace 2 meses atrás, e inevitablemente tenemos que aceptar que hay que cambiar, igual recuerdo con nostalgia lo que sucedió en Zona 103, que en algún momento terminó y hubo que cambiar. Es parte de la vida. Sí, pues, y los drugos también ya están, pues, con todo esto, ¿no? Con todo, ya subiendo ya su material hacia diferentes plataformas. Bueno, sí,
90, 80% de los álbumes. O sea, a lo largo de 16 años hemos publicado 13 álbumes, entre recopilatorios, discos acústicos, álbumes per se, ¿no? Son 13. Y estamos en todas las plataformas, en Spotify fundamentalmente, en Deezer, en iTunes, pueden buscarnos, ahí van a encontrar toda la discografía. Y si quieren, la discografía gratis, o sea, totalmente gratis, y descargarla totalmente gratis, si es que hay gente que le gusta los drugos y no tiene ninguna de estas plataformas a las que me estoy refiriendo, que se necesita el celular, vayan a internet, busquen en SoundCloud, y absolutamente todas las canciones, pero todas, están ahí, y pues son de descarga gratuita. Solamente ponen Los Drugos SoundCloud y van a encontrar, son como 3 o 4 canales que creamos a lo largo de 16 años, donde está toda la música y la pueden descargar gratuitamente. Así es que a nosotros nos interesa difundir más que ganar un rédito económico, que es importante, por supuesto, porque eso ayuda a que podamos seguir trabajando y crear canciones, pero más importante para nosotros es que la gente conozca la música y que se la lleve. O sea, nosotros hacíamos conciertos hace unos años y regalábamos los discos, y la gente decía, ¿pero por qué lo regalas? Porque yo quiero que te lo lleves, que lo escuches, que lo tengas, que lo preserves, que lo conozcas. O sea, el dinero viene por otro lado, no solo por la conexión directa de la música, sino por la gente que te contrata para que hagas música, por la gente que te permite llegar a otra gente a propósito de tu música. Entonces, siempre hemos querido que la gente tenga ese contacto directo y si no gratuito con nuestra música. Así es que ahí en SoundCloud encuentran todo absolutamente gratis. Bien, excelente, Juan Carlos, y estamos seguros pues de que vamos a gozar pues con la música de los drugos. Quiero agradecerte el tiempo que nos has brindado y solicitarte por favor te despidas al estilo de Juan Carlos Guerrero y de los drugos de Contracultura y de Huancavelica. Ok, Jorge, muchísimas gracias por esta invitación, estoy absolutamente complacido. Desde el momento que hablábamos y me cursaste la invitación, como tú bien dijiste, que pasa rápido, que rápido se ha pasado la media hora, sí, como nada se ha pasado. Bueno, primero agradecerte a ti, agradecer a la linda gente de Huancavelica, a esta potente radio que es en la que tú estás, que es una radio muy muy importante, por lo que estoy viendo. Estudio 1 es la más potente, y es verdad, tiene una hermosa página web, la he estado viendo, he estado escuchando la programación a lo largo del día. Felicitarnos por ese buen trabajo que hacen, ese buen trabajo cultural que estás haciendo tú. Saludar a toda esta gente del exterior que te escucha, que escucha la radio y que escucha tu programa. A los chicos de Huancavelica quiero decirles que ayer por la noche hemos direccionado exactamente a la ciudad de Huancavelica una promoción de Facebook para que en Huancavelica puedan ver el video de Egoísta, lo puedan escuchar, lo puedan descargar, lo puedan compartir, le puedan dar like. Hemos hecho esa promoción que tenemos para ubicar la canción en diferentes zonas del país. Hemos hecho una promoción exclusiva para Huancavelica, así es que chicos, vayan a Facebook y busquen Egoísta de los Drugos, escúchenla, compártenla, que lo van a disfrutar. Y por supuesto también a los oyentes, a los amigos que están en el extranjero y me están escuchando, vayan a Facebook y a la página de los Drugos y van a encontrar ahí la canción, denle like y sobre todo compártanla, escúchenla para que puedan entrar en cuenta de qué es lo que está sucediendo. Me despido de este bonito momento, Jorge, te agradezco muchísimo y quiero decirles a todos que no pueden dejar de escuchar este super programa Contracultura en Estudio 1, no te lo puedes perder porque hay buena conversación, hay buenos personajes, hay buena música, así es que ya sabes, Contracultura en Estudio 1 desde Huancavelica para el mundo, no te lo puedes perder. Gracias por todo, chao, 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 chao. 5, 4, 3, 2,